Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Hoy es sábado y estamos listos para comenzar un programa educativo para estas personas que nos escuchan todos los sábados con relación a reumatología. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que alcancen una vida más saludable, activa y productiva. Este programa llega a ustedes auspiciado por la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico y por Pfizer. Existen alternativas para tratar la artritis reumatoide. Como todos los sábados, siempre les exhorto a que nos escuchen para que puedan educarse y aprendan a manejar sus condiciones reumáticas, que son más de 100. En la mañana de hoy vamos a hablar de algo que está relacionado muy directamente con los pacientes reumáticos y son las cirugías de la mano. En este caso tenemos de invitado al doctor Oscar Vargas González, cirujano de la mano y cirujano plástico, quien por vía telefónica desde Mayagüez nos acompaña hoy. Buenos días, doctor. Buenos días, Grisel. Bienvenido. Quiero hablar un poquito sobre el doctor antes de comenzar el tema. El doctor tiene graduado en medicina de la Universidad Central del Caribe en Bayamón, entrenamiento, fellowship en cirugía de manos, Instituto Kleinert de la Universidad de Louisville, Kentucky, y residencia en cirugía plástica, Medical College of Ohio en Toledo, Ohio. 20 años de práctica privada en el área oeste en cirugía plástica cosmética, reconstructiva y además cirugía de las manos. En la calle Méndez Vigo, 165 y en el edificio Centerplex de la carretera número 2 de Aguada. Su número de teléfono 787-834-4849. Pertenece a las siguientes sociedades: Sociedad Kleinert de Cirugía de Manos, Sociedad Americana de Cirugía Plástica, American Board of Plastic Surgery, Sociedad de Cirugía Plástica de Puerto Rico. El doctor nos viene a hablar hoy, como les dije, sobre las cirugías de mano. Y según la página de la Arthritis Foundation en español, las manos son nuestra conexión con el mundo. Tomamos un tenedor, nos abotonamos la ropa, escribimos en la computadora. Cuando se nos dificulta ejecutar estas tareas, incluso después de una terapia, puede ser necesaria una cirugía. Anteriormente, las personas recurrían a la cirugía como última opción, si otros tratamientos fracasaban y si existía un dolor intenso. Pero ahora, algunos médicos recomiendan la intervención quirúrgica antes de que el paciente esté completamente debilitado o que ocurran lesiones articulares severas. Hay varios puntos que considerar previo a esta decisión de operarse, incluyendo los beneficios y los riesgos potenciales. Y para eso tenemos aquí al doctor Vargas González en la mañana de hoy, a quien pues le doy nuevamente la bienvenida y empezamos rápidamente con la primera pregunta para el doctor. ¿Cuándo debe visitar un paciente con artritis reumatoidea a un cirujano de mano, doctor? Bueno, usualmente los pacientes reumatoideos están en tratamiento médico inicialmente con su reumatólogo y con terapia física y con férula, pero cuando ya el reumatólogo considera que la condición está progresando al punto de que el paciente tiene mucho dolor y está perdiendo función, ya sea por dislocaciones o problemas de los tejidos blandos, o algunas veces los tendones se rompen de forma súbita, o un progreso rápido de la condición, usualmente lo refieren donde nosotros para realizarle algún tipo de intervención quirúrgica. ¿Y con cuánta incidencia se realizan las cirugías reconstructivas de mano en estos pacientes reumatoides? Sí, no es tan común como la osteoartritis. Los pacientes de osteoartritis son más comunes aquí, por lo menos en las oficinas de nosotros, pero cuando tenemos el paciente reumatoideo, aproximadamente el 25% de los procedimientos que se realizan en los pacientes reumatoideos son de las manos.
Mayormente se operan de las caderas, de las rodillas, hombros, codos, y como 25% de los procedimientos los hacemos nosotros de las manos. Doctor, ¿y en qué consisten estos procedimientos? ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Es una operación que se realiza en la misma oficina? ¿Tiene que hospitalizarse? O sea, ¿de qué depende y cómo se realizan? No, estas cirugías usualmente se realizan de forma ambulatoria. El paciente se envía primero para una evaluación preoperatoria porque muchas veces tienen problemas médicos concomitantes y se hacen una evaluación y se realizan en un centro de cirugía ambulatoria usualmente. Se les da una sedación y se les da anestesia, ya sea en el área de la mano, de la muñeca, anestesia regional usualmente. Cuando hablamos de cirugías de la mano en estos pacientes, ¿el cirujano de la mano también atiende otras áreas del brazo, por ejemplo, codo, hombro, o solamente la mano? No, la mayor parte de los cirujanos de la mano se concentran en el área de la mano, ya sea del área de los huesos carpos en adelante. Hay algunos con un entrenamiento previo en ortopedia que realizan también cirugía de mano, que se especializan en la extremidad completa y realizan cirugía de hombro y codo. Pero mayormente el cirujano de mano general se concentra en el área de la mano. Así que estos pacientes que tienen estas condiciones específicamente de la mano, de los dedos, de la muñeca, ¿verdad? Van entonces, el reumatólogo, en caso de que sea ya un caso que requiera este tipo de cirugía, lo va a dirigir o lo va a referir directamente al cirujano de la mano para que se evalúe y se le haga, si es necesario, ¿verdad? Una operación. ¿Cuán frecuente, por ejemplo, son las fracturas y dislocaciones en pacientes reumáticos? La incidencia del paciente reumático es aproximadamente como 1.5 veces lo de la población general, inclusive comparado con pacientes de osteoartritis regular, es un poco mayor porque estos pacientes, muchos de ellos están en esteroides, tienen osteoporosis, la corteza del hueso bastante frágil y los tejidos son bastante blanditos, y tienen una incidencia más alta porque cuando sufren caídas, pues al tener esta fragilidad del hueso, pues tienen una incidencia más alta de fractura. Y cuando se van a operar, la cirugía a veces puede ser un poquito más complicada para reparar el hueso que en una persona que no tiene artritis reumatoidea por la misma fragilidad del hueso. Así que estas personas es posible que estén más propensas a estas fracturas y dislocaciones y que a la misma vez pues tengan que llegar a donde el cirujano de la mano para que evalúe si le tienen que operar, ¿verdad? Siempre que pasa esto, ¿se operan o no necesariamente? No necesariamente. Cuando el paciente pues sufre el trauma y el hueso pues se fractura, pues uno lo evalúa ya con unas radiografías o bajo fluoroscopía, y algunas veces son unas pequeñas estillas dentro del hueso que el hueso no se ha salido de sitio. Nosotros decimos que no hay desplazamiento, y usualmente se le puede poner un medio yeso, o le llamamos una férula para inmovilizarlo por una cantidad de semanas. No nos gusta inmovilizarlos por mucho tiempo porque estos pacientes tienden a perder movilidad de las coyunturas fácilmente. Que a lo mejor pueden quedar anquilosados después de ese... Sí. Eso es correcto. Sí, tienen que tener un seguimiento bastante frecuente para que el cirujano pueda supervisar bien la rehabilitación. Nosotros usualmente en pacientes que tienen problemas de las coyunturas somos bastante agresivos con la movilidad. Los vemos usualmente semanalmente y nos comunicamos de cerca con el terapista físico para, a pesar de tener inmovilización, pero nos gusta mover las coyunturas temprano. En otras palabras, que estos pacientes que se van a operar por la razón que sea, ¿verdad? Sea fractura, dislocación o por cualquier otra razón, va a tener una terapia después de esa operación para que esa movilidad sea efectiva, para que esa operación sea efectiva. Sí, nosotros los cirujanos de mano tenemos siempre una comunicación
bien estrecha con los fisiatras y los terapistas físicos y los terapistas ocupacionales. Son básicamente parte de nuestra práctica. Exacto, para que esa persona pueda tener entonces pueda volver a utilizar esa mano como se supone, ¿verdad? Que la tenga regularmente bajo las circunstancias de que se ha operado, o sea, que no hay necesariamente una garantía de que va a quedar exactamente igual que nueva, ¿o sí, doctor? No, nunca. No, bueno. Especialmente en pacientitos que tienen estas condiciones inflamatorias, pues nosotros somos bien agresivos con el tratamiento de rehabilitación, pero inclusive cada paciente es distinto, pero hasta siendo lo más agresivo posible, a veces perdemos un poco de función. Y doctor, yo cuando escucho hablar de pacientes con, yo y el público en general, en cierto modo, cuando se oye hablar de pacientes que tienen estas condiciones reumáticas, son personas de la tercera edad. ¿Cuán frecuentemente van personas de otras edades con estas condiciones para estas operaciones? Sí, no, la artritis reumatoidea puede atacar desde bien joven. Y desgraciadamente mientras más joven ataca, más agresiva y más progresiva va a ser la condición, pero vienen de todas las edades, pero siempre el tratamiento inicial siempre es tratamiento médico para tratar de detener ese proceso de destrucción de los tejidos en las coyunturas y los tendones y todo, tratar de detener ese proceso para que cuando nosotros tengamos que intervenir sea lo más tarde posible, pero el reumatólogo va a estar pendiente de que, como hoy día se está operando un poquito más temprano que antes, de enviarnos el paciente cuando ya ellos consideran que la función se está deteriorando. Y que puede ser más efectiva la operación. Eso es correcto. Y hay una de estas condiciones que es muy común, mucha gente ha escuchado hablar de ella y que me gustaría que nos explicara qué es y cómo afecta el síndrome del túnel carpal a estos pacientes. Ok, el síndrome del túnel carpal es bien común en la población general. No necesariamente en el paciente reumatoideo, aunque el tratamiento en el paciente reumatoideo se modifica un poco, pero básicamente el problema es que hay un nervio, la mano tiene 3 nervios principales, uno de ellos que se llama el nervio mediano, da sensación a la mayor parte de la mano, al pulgar, al índice, al medio y al anular, y también da movimiento a unos pequeños músculos en la mano. Y cuando ocurre la condición, el paciente usualmente se queja de adormecimiento, calambre, hormigueo, dolor, y usualmente estos síntomas en la mayoría de los casos son de noche. Tienen un poco de pérdida de fuerza y a medida que la condición va progresando, si no se trata a tiempo, pueden desarrollar atrofia, lo que llaman por ahí en la calle que se le empieza a secar la mano, porque algunos de los músculos pues pierden sustancia porque no se están utilizando, porque el nervio no les está funcionando. Así es que, y esto le puede ocurrir no solamente a los pacientes reumáticos, sino cualquier persona que use mucho las manos, ejemplo, secretarias, personas que hoy día no necesariamente solo la secretaria, todo el mundo usa computadora y dependiendo de la cantidad de tiempo que lo utilices y cómo lo utilices, puede ser que te afecte este tipo de síndrome del túnel carpal. Sí, esto le puede afectar a cualquier persona, inclusive personas que no padezcan de la condición, si tienen una actividad muy fuerte con las manos en un fin de semana, con instrumentos vibratorios o algún instrumento que le cause mucha fuerza en las manos, le puede inflamar el área de los tendones, porque lo que está ocurriendo aquí es que en el área de la muñeca hay un pequeño túnel que tiene unos huesos en la parte de abajo y tiene un pequeño ligamento en la parte de arriba, y es un túnel bastante pequeño, y a través de ese túnel pasan 9 tendones que son los que doblan los deditos, y pasa a ese nervio, y ese nervio tiene una vena y una arteria por dentro. Cuando estos tendones se inflaman, pues el túnel no distiende, es como tener un pantalón y uno aumenta de peso y el pantalón como que no le sirve, pues este túnel no estira, y entonces
Es una buena analogía para que lo vean claramente. Sí, entonces el nervio se queda sin circulación y usualmente ocurre de noche, porque de noche cuando la mano está en descanso, el tejido que está alrededor de los tendones se llena como de líquido y entonces se pone más hinchadito y ahí donde el paciente se levanta a las 2 y 3 de la mañana con síntomas. Pero en el paciente reumatoideo específico, el problema es un poco diferente porque como tienen, nosotros le decimos que tienen una proliferación sinovial, el tejido alrededor de los tendones está recrecido y al estar recrecido, pues todo ese tejido está bien grueso y es bien difícil de desinflamar porque no es una inflamación aguda, es algo que es crónico y si se deja por mucho tiempo ese nervio se va a atrofiar y se va a dañar y va a tener un daño permanente. Por eso hay que ser un poquito más agresivo en la cirugía. En otras palabras, que esa atención médica del reumatólogo para observar esas manos y que el paciente le comunique que está pasando esto durante la noche, que estoy sintiendo este dolor, estos calambres, etcétera, que se pueda referir a tiempo y que se pueda salvar esa mano, ¿verdad? Porque me imagino que si esto se deja sin ningún tipo de remedio puede causar consecuencias graves. Sí, el problema es que si se deja por mucho tiempo y el nervio se daña, pues es bien poca probabilidad de que ese nervio vuelva a regenerar y entonces pueden quedarse con pérdida de sensación permanente, los músculos se atrofian y si no recuperan eso, pues al no tener sensación en los dedos, pues pueden desarrollar úlceras en las puntas de los dedos porque tocan una hornilla caliente o algo y no lo sienten y pueden tener ese daño permanente. Sí, el panorama es un poquito difícil. Para las personas que nos han sintonizado recientemente, estamos hablando con el doctor Oscar Vargas González, cirujano de la mano y cirujano plástico con oficinas en Mayagüez y Aguada. Y nos está hablando sobre las cirugías de la mano en pacientes reumáticos. Queremos también aprovechar para saludar a dos personas que sé que nos están escuchando en la mañana de hoy. Una de ellas todos los sábados nos escucha. Saludamos con mucho cariño a doña Alicia y a doña Judy González, que están ahí en el otro lado de las ondas radiales para escuchar este programa. Cuando terminamos en los programas, generalmente el lunes tenemos estos programas en todas las redes sociales, así es que si lo escuchan hoy, lo quieren volver a escuchar, quieren recomendárselo a alguna persona que ustedes conocen y que entienden que puede ser beneficioso, desde el lunes va a estar en nuestra página www.fundacionfer.org para que puedan volver a escucharlo. Y volviendo con el doctor, quiero preguntar, doctor, ¿cuáles son las cirugías más comunes en las manos de un paciente reumatoideo? Ok, pues voy a abundar un poquitito, ya que me hiciste esa pregunta, sobre pacientes de osteoartritis también, pero bien brevemente, ¿sí? Pues porque son los más frecuentes que vemos y tienen muchas cosas en común con el paciente reumatoideo cuando nos referimos a la cirugía. Vamos a empezar se ve mucho la condición de dedos engatillados y esto ocurre porque el tendón que hace que el dedo doble, el tejido alrededor, como dije anteriormente, en el paciente reumatoideo tiene recrecimiento de ese tejidito alrededor y se pone gordo y el dedo no pasa bien a través de los túneles donde el dedo tiene que doblar y se tranca y las personas se quejan de que, por ejemplo, cierran el puño y el dedo se le queda como trancado en la palma de la mano y es bastante doloroso para soltarlo. Estamos hablando del dedo pulgar. No, puede ser cualquier dedo. Okay. Cualquier dedo, puede ser el pulgar, cualquiera. Okay. Y usualmente el reumatólogo le da tratamiento inicial con ya sea unas inyecciones de esteroides o les da medicamentos o les dan terapia física, pero si con esto no mejoran, pues se realiza una operación que es ambulatoria con un poco de anestesia local y sedación, donde se libera el tendón y en casos de artritis reumatoidea a veces hay que limpiar el tendón porque ese tejido está tan recrecido que el dedo se tranca completamente. Wow. Y hay que hacerle una limpieza. Y es bien doloroso. Sí, entonces, hablando de cada coyuntura específica, pues dependiendo de la deformidad que tenga el paciente reumatoideo, porque como dije, las indicaciones para operar no necesariamente es tener los dedos virados. Si tú tienes los dedos virados,
pero funcionan bien y no tienes dolor, pues es mejor no operar algunas veces, porque a veces arreglando y poniendo todo en lo que uno diría que es en su sitio, el paciente puede perder función. Y las cirugías pueden tener sus riesgos, pero cuando se va a realizar la cirugía, pues de las más comunes, por ejemplo, el dedo tiene 3 coyunturas. Hay una que está en la puntita del dedo debajo de la uña que se llama la coyuntura distal interfalángica. Pues ahí a veces salen unos quistes que tienen como un jelly adentro, que se llaman quistes mucosos, que vienen de unos espuelones. Pues a veces los pacientes por desconocimiento cogen un alfiler y se los explotan. Ay, Dios mío, ¿cómo va a ser? Y entonces por ahí pueden coger una bacteria y cogen una infección de la coyuntura. Estos casos usualmente se deben operar y el causante de esto es que tienen unos espuelones en la coyuntura que está causando estos quistecitos. Y con una cirugía bastante sencilla se elimina el quiste y se limpia el espueloncito preservando el tendón. Esa coyuntura también, cuando el paciente recoge cosas con las puntas de los dedos y lo aprieta contra el pulgar, a veces la coyuntura, el dedo se vira hacia el lado y pierde función porque la persona trata de agarrar cosas, pero el dedo está como que mirando para el lado. Entonces se hacen fusiones. Una fusión es que se endereza el dedo, se pone derechito y se pega, esos últimos 2 huesitos se conectan y se convierten en un solo hueso, derechito y fuerte, que la persona puede empezar a agarrar cosas nuevamente. Okay. Entonces, nos movemos ahora a la coyuntura del medio, que se llama la proximal interfalángica. Pues en el paciente de osteoartritis y el de artritis reumatoidea se manejan de forma diferente, porque el paciente de osteoartritis, como tiene el hueso un poquito más fuerte, si el paciente necesita movimiento en esa coyuntura, se le pueden poner unas pequeñas prótesis de silicón para tratar de preservar movimiento. Pero en el paciente reumatoideo, que tiene el huesito tan frágil, en esa coyuntura específica se trató en el pasado, pero los resultados no fueron muy efectivos. Y usualmente lo que hacemos en esa coyuntura es que la fusionamos, o sea, le ponemos un poquito de curvita hacia abajo para que el dedo quede medio curvo, pero lo convertimos en un solo hueso y eso les alivia el dolor y les ayuda a la función. También a veces tienen como unos nódulos, pueden tener gotas, pueden tener inflamación, los tendones están virados hacia los lados, les dan unas condiciones que se llaman boutonniere, swan neck, que es que los dedos se encorvan de una forma bastante rara, y es que los tendones están como desbalanceados y hay que hacer unas cirugías para balancear los tendones. Nos movemos ahora a la coyuntura de la mano, la que une la mano con los deditos. En artritis reumatoidea, esa es la coyuntura que usualmente se reconstruye con prótesis de silicón y llevan 50 años que se están utilizando. Los resultados son bien buenos. En realidad no es un reemplazo de coyuntura total, lo que estamos haciendo es poniendo como si fuera como un plástico adentro del hueso, de silicón, que la cicatriz que forma alrededor es lo que va a ser la nueva coyuntura. Y ese tipo de es algo para ayudar a esa coyuntura a que flexione. Ella estira y baja, y usualmente da como de 40 a 70 grados, que es bastante aceptable. ¿Sí? para ese movimiento. O sea que, en resumen, el dedo del reumatoideo donde va a tener el mayor movimiento es en esa coyuntura que va de la mano al dedo. Las otras 2 coyunturas, si la persona tiene bastante dolor y molestia, casi siempre las fusionamos. Otro problemita también que se ve frecuente es en el dedo gordo, el pulgar. En la parte de abajo, donde el dedo pulgar se une a la muñeca, es bien frecuente artritis, ya sea osteoartritis o artritis reumatoidea, en esa coyuntura que causa mucho dolor. Y ese es el dolor que la gente se queja cuando va a abrir un pote o va a abrir una botella. Y entonces esa coyuntura se reconstruye. Se le saca el huesito que está dando el problema y con tendones y algunas prótesis que se utilizan, se puede reconstruir esa coyuntura.
Ahí es donde nos damos cuenta cuánto necesitamos cada dedo, ¿verdad? Que a veces pensamos que ese dedito chiquito que tropieza con todo, pero necesitamos cada uno de esos dedos para una función en particular. Sí, y antes de que nos vayamos, te quería mencionar que por lo menos de esta pregunta, que al paciente reumatoidea se le rompe mucho los tendones frecuentemente. Se levantan un día y hay 2 o 3 dedos que se cocotaron o se cayeron y ya no suben. Y ahí hay que corregir el problema que rompió el tendón, que usualmente son unos pequeños espuelones. Hay que limpiar eso y esos tendones se conectan al tendón del lado para que pueda volver a su función como lo tenían antes. Y bueno, eso suena como que puede ser algo complicado, pero dentro de los adelantos que tenemos hoy día, y usted mencionó al principio del programa que estas operaciones son generalmente ambulatorias, así es que el especialista en este tipo de cirugías, que es el especialista de la mano, como el doctor, sabe que puede tener unos resultados, ¿verdad?, muy efectivos, y que no debería de dejarse para más tarde. Con relación a mi próxima pregunta, doctor, yo sé que muchas personas, como le hice la pregunta al principio, piensan que voy a hacerme esta operación y ya después, pues, ya no tengo que hacer nada más, esto me va a quedar como nuevo, etcétera. Existen mitos sobre las consecuencias en donde el paciente tiene unas expectativas como que muy altas. ¿Cuáles son? Eso ocurre en todo tipo de cirugía y se ve hasta mucho en cirugía plástica, cuando uno hace cirugía plástica, pero en cirugía de mano, el paciente que lleva muchos años con problemas de artritis reumatoidea, pues usualmente viene con unas expectativas reales y el cirujano se sienta con el paciente y si uno es sincero y le explica cuál es el problema y qué es lo mejor que podemos lograr, que es tratar de aliviar el dolor, tratar de poner la mano un poco más funcional, aunque no quede totalmente estéticamente perfecta, pero que el paciente pueda pues abotonarse su camisa, comer, bañarse, hacer sus actividades de diario vivir. Si uno conversa con el paciente, usualmente son bastante comprensivos y entienden. Si el paciente, por ejemplo, cree que él va a quedar nuevo con algún procedimiento, pues a veces uno tiene que decirle al paciente, mire, yo creo que debemos buscar una segunda opinión para que usted esté claro sobre cuáles son las expectativas reales de qué es lo que queremos lograr, que es mejorarte tu función, pero que no va a quedar totalmente bien. Pero usualmente el paciente reumatoideo en general es bastante comprensivo. Porque ya he estado viviendo con dolor, ese dolor crónico que trae todas estas otras circunstancias que, pues, a lo mejor esas expectativas de que por lo menos me voy a mejorar. Sí, ellos son muy agradecidos. Están en acorde con lo que va a ser el producto de esta cirugía, ¿verdad? Nos quedan 3 minutitos y me gustaría que si tiene alguna recomendación adicional con estos pacientes, sean de reumatoidea, de osteoartritis o cualquier persona que tenga esta necesidad de dirigirse a un cirujano de la mano, doctor. ¿Qué recomendación adicional le podríamos dar? Sí, no, lo más importante no es tanto llegar corriendo al cirujano, sino que tengan una comunicación con su reumatólogo y pues cuando tengan un problema como de los que mencionamos, que un dedo ya no le sube o un dedo no le baja o tiene mucho dolor en un área específico, que se lo comuniquen a su reumatólogo o a su médico primario para que entonces por lo menos lo envíen donde un especialista y nosotros hacemos la evaluación y a veces no hay nada que hacer o hay cosas que se pueden hacer para tratar de mejorar al paciente, pero que el paciente tiene que pues preguntar y asesorarse y después que llega donde el especialista, pues el especialista le va a recomendar lo que más le conviene. Eso es bien importante, la comunicación con su médico, el interés de que tengan esta ganas de echar para adelante, de hacerlo, ¿verdad? De lo que tenga que hacer, como dicen por ahí, para que se sientan mejor. Estamos ya casi a punto de cerrar el programa, doctor. Le damos las gracias por estar en la mañana de hoy con nosotros. Le invitamos a los radioescuchas a que nos den like en la página de Facebook Fundación FER y que
entren a la página de cibernética www.fundacionfer.org, donde están todos estos programas y otros artículos y otras cosas que pueden ser de mucho interés para las personas con condiciones reumáticas y para la población en general. Les recordamos que este programa fue auspiciado por el generoso donativo de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico y por Pfizer. Existen alternativas para tratar la artritis reumatoide. Le invitamos a que nos vuelva a escuchar el próximo sábado con otros temas relacionados con las condiciones reumáticas. Gracias, doctor. Nuevamente. Gracias a ti por la invitación. Y quizás en el futuro vuelva a estar con nosotros. Así es que únete al movimiento FER y esperamos que estés aquí el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por escucharnos.